Las actas de las sesiones número 118, 119 y 120 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones, y la acta de la sesión número 121 se pone a disposición de las señoras y señores diputados para que manifiesten sus observaciones. El abogado secretario, don Patricio Velázquez, va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión, don Patricio. Gracias, señor presidente. Se han presentado para esta cuenta los siguientes documentos: proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso para permitir a los parlamentarios justificar su inexistencia a sesiones por la declaración de estado de catástrofe en sus respectivos distritos o circunscripciones. Otro que modifica el Código Penal en materia de aplicación de las penas para el delito de parricidio. Proyecto también iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para permitir acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales. Proyecto que modifica la Carta Fundamental para incorporar a los gobernadores regionales y a los alcaldes como autoridad susceptible de acusación constitucional. Proyecto iniciado en moción de los diputados que modifica la Carta Fundamental para incluir los actos de los órganos de gobierno y administración interior del Estado como objeto de comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados. Se han recibido confirmaciones, excusas. Se confirma la asistencia del señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, acompañada de María Esther Torres, jefa de la división jurídica, de las abogadas de la misma división, María Florencia Draper, Sofía Wilson, Flora Benazul, y de la señora Consuelo Hernández, Community Manager. Correo electrónico de la señora Laura Mayer, presidenta del Instituto de Ciencias Penales, excusándose de no poder asistir a la sesión de hoy por temas de agenda. Correo electrónico del señor ministro de la Corte Suprema, señor Jean-Pierre Matus, confirma su asistencia, como también el señor Ángel Valencia Vázquez, fiscal nacional, que viene acompañado de Mitza González Méndez, que es coronel edecán del fiscal, la señora Claudia Milla, asesora de programación, el señor Francisco Pincheira, asesor de comunicaciones, el señor Luis Bozo, fotógrafo del fiscal nacional. Por su parte, de Defensoría de la Niñez, la señorita Janina Mondino, defensora subrogante y titular de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial. La acompañan María Francisca Barra Díaz, abogada de la unidad, y Marcelo Sangüesa Ochoa, periodista de la Unidad de Comunicaciones. Correo electrónico de la doctora Rocío Sánchez Pérez, coordinadora del área de Derecho Penal de la carrera de Derecho Universidad Andrés Bello, confirmando su asistencia, y también agregamos que la señora Mónica Naranjo acompaña también al señor fiscal nacional. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Giles. Gracias, presidente. Me gustaría saber, presidente, cómo es la situación de la mesa, los presentes en la mesa, y si es del caso, si se pidió la autorización correspondiente para que las personas eventualmente que no son invitados formen parte de la mesa a la comisión, como entiendo que correspondería. Sí, están los invitados, y la señora Mónica viene en representación del fiscal nacional, que viene acompañando al fiscal nacional. Está invitado en esa calidad, y le pido la anuencia a la comisión para que Mónica pueda formar parte de la mesa. ¿Sí? Gracias, presidente. Sí, en la primera parte le pedía que informáramos a todo el mundo, a todos los presentes, de cómo es el mecanismo, porque, como usted sabe, presidente, no es cosa de llegar y sentarse en la mesa si no existió una anuencia previa de parte de la comisión. Usted comprende que es evidente que sería una maleducación, probablemente, que si esa anuencia no se da, tuviera que abandonar la mesa personas que se han sentado en la mesa sin la anuencia correspondiente. Por eso era mi petición inicial de que usted pudiera contarle a las personas que están presentes que este es un poder del Estado donde hay una reglamentación respecto de cómo sumarse a la mesa. Muchas gracias. Yo le quiero pedir públicas excusas, pues yo le pedí a Mónica que se sentara en la mesa y nos acompañara, pero efectivamente, como usted no es invitada, le tengo que pedir a la unanimidad de la mesa para que forme parte de esta instancia. ¿Estamos todos de acuerdo? Estoy de acuerdo, presidente. Se aprueba por unanimidad. Gracias, y disculpe, Mónica, porque yo la invité a usted a sentarse a la mesa. Oye, antes quisiera, así nos pide la mesa de la Cámara, informar a los comités parlamentarios y recordar que con fecha 23 de agosto pasado
se resolvió lo siguiente: a contar del día 1 de septiembre del año 2023, las sesiones de comisiones permanentes serán presenciales para diputadas y diputados. De esta manera se termina la asistencia telemática por parte de las y los diputados. Y las autoridades públicas deberán asistir de manera presencial, salvo acuerdo unánime de la comisión. Los demás invitados podrán asistir de manera remota o telemática por acuerdo de la comisión adoptado por la mayoría de los presentes. En estos momentos nos encontramos también pidiendo la definición de autoridad pública para efectivamente establecer quién tiene dicha calidad, porque se requiere para que pueda asistir telemáticamente de la unanimidad y los invitados por simple mayoría. Las comisiones especiales investigadores podrán sesionar de manera remota o telemática hasta el día 31 de diciembre del año 2023, salvo las sesiones o sesiones destinadas a votar las conclusiones de la comisión, las que serán siempre presenciales. Las diputadas o diputados que tengan síntomas de alguna enfermedad respiratoria podrán al inicio de la sesión solicitar continuar su comparecencia de manera telemática o remota desde el computador habilitado por la corporación en su oficina, lo cual deberá ser acordado por mayoría de los presentes. Sin perjuicio de lo anterior, las diputadas y diputados siempre deberán votar de manera presencial. Entonces vamos a ver ese tema una vez que nos den, Secretaría General nos informe la calidad de autoridad pública. La presente sesión número 124 ha sido citada con el propósito de continuar con la tramitación en general del proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal, que es el boletín número 14.795-07, que está en primer trámite constitucional con urgencia simple, y a estos efectos nos acompaña el señor ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Gajardo, y lo acompaña también María Esther Torres, María Florencia Draper, Sofía Wilson, Flora Benazul y Consuelo Hernández, que dijo que iba a pagar el piso además. Nos acompaña, como siempre, en esta comisión el ministro de la Corte Suprema, su señoría Jean-Pierre Matus, el fiscal nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, a quien también le damos la bienvenida, que se encuentra acompañado por, en este caso, por Claudia Milla, por Francisco Mincheira, por Luis Bozo, por Ignacio Castillo, que está allá, y por Mónica Naranjo López. Por la Defensoría de la Niñez nos acompaña la señorita Yanina Mondino, que es defensora subrogante y directora de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial. También nos acompaña siempre doña Rocío Sánchez Pérez, que es coordinadora de Derecho Penal en la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello y que siempre nos acompaña en la tramitación, y le agradecemos siempre que venga, y esperamos expectantes cuando no venga, porque vamos a saber ya que tiene una muy buena noticia. Voy a ofrecerle la palabra entonces para la tramitación e informe sobre este proyecto al señor fiscal nacional, don Ángel Valencia, si fuera tan amable, fiscal. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, gracias por la invitación. Por su intermedio también quisiera aprovechar la ocasión para saludar a todos los honorables diputados que se encuentran presentes en esta sala. Hemos preparado una pequeña presentación para acompañar nuestra exposición, que en razón del motivo por el cual se nos ha citado y de las personas que han sido invitadas a la misma, hemos tratado que se ajuste a aproximadamente los tiempos que esperamos estén disponibles. Sin perjuicio de eso, señor presidente, ¿aproximadamente de cuánto tiempo disponemos? 15 minutos. Perfecto. Muchas gracias. Señor presidente, en primer lugar quisiera manifestar en mi calidad de fiscal nacional del Ministerio Público que valoramos la iniciativa de un nuevo Código Penal en cuanto supone evidentemente actualizar un cuerpo legal que es de larga data. Nuestro Código Penal es de fines del siglo XIX, un código decimonónico, y si bien ha sido objeto de distintas reformas en estos últimos casi ya 150 años, no cabe duda que la realidad a la cual este debe ser aplicable ha cambiado muy significativamente. En primer lugar, en ese contexto en el cual el código, que es una ley, debe ser aplicado, nos enfrentamos hoy en día a fenómenos delictivos completamente distintos a aquellos que el legislador decimonónico pudo haber tenido a la vista. No quedó acá, jamás se pudo haber pensado en ese momento de almacenamiento de pornografía infantil, no se pudo haber pensado
probablemente no se tenían aún en consideración, no se habían desarrollado suficientemente los delitos medioambientales, no estaban tampoco, no se concebían siquiera, la tecnología aún ni siquiera había sido imaginada, la posibilidad de delitos informáticos, un conjunto de circunstancias que han cambiado nuestra realidad. Nuestros principales problemas de criminalidad organizada en las décadas anteriores había sido la banda de los Pincheiras en la zona central del país. No podíamos imaginar la posibilidad de crimen organizado transnacional. No cabe duda que la situación ha cambiado y ha cambiado de forma muy significativa. Y en segundo término, con mucha frecuencia se escucha en el debate parlamentario al cual somos convocados los distintos problemas que presenta nuestra actual normativa penal sustantiva respecto de desajustes valóricos o axiomáticos en lo que se refiere a la entidad de las penas o a la cuantía de las penas. O sea, con mucha frecuencia en este Congreso se habla de los problemas que existen respecto a las penas que están asociadas a los delitos contra la vida o los delitos contra la integridad física versus los delitos contra la propiedad. Y nos parece que efectivamente hacer un abordaje sistémico u orgánico de nuestro código podría contribuir significativamente a que haya un régimen de penas que sea más proporcional y que se ajuste quizás de mejor medida a las distintas alternativas que hoy día se encuentran disponibles en el Código Procesal Penal como en la Ley 18.216 para evitar una condena privativa de libertad, ya sea por la vía de la suspensión condicional o por la vía de las penas sustitutivas de nuestro código. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, quisiéramos desde ya hacer presente que una reforma de esta magnitud, si bien tiene ventajas que parecen bastante evidentes y de las que hemos venido hablando en las últimas 2 décadas con frecuencia, tiene algunas dificultades, había consideración de su carácter transversal y estructural. En primer lugar, como siempre ocurre, y como probablemente los honorables diputadas y diputados habrán escuchado, la creación de nuevos delitos siempre importa el aumento de la carga de trabajo de la Fiscalía. Nosotros ya tenemos problemas de escasez de funcionarios, por tanto, si nos crean más delitos, nos crean una mayor carga de trabajo y en consecuencia ese problema se agrava. Y ese problema es sistémico, no solo impacta a la cantidad de fiscales que tenemos y el estrés institucional en lo que se refiere a la carga de trabajo, sino que también aumenta la carga de trabajo de policías, de los servicios auxiliares, de los servicios periciales, en caso de que se aumentara la cantidad de delitos. Y por último, habría que agregar que un nuevo código implicaría inevitablemente nuevas necesidades de capacitación. Así ya hemos podido advertir las dificultades, los desafíos que implica la nueva ley en materia de delitos económicos en lo que se refiere a la formación de nuestros jueces, la formación de los fiscales, la formación de los policías para poder adecuarse a la nueva normativa. Puede estimarse lo que implicaría en lo que se refiere a la capacitación de los actores del sistema de justicia, la dictación de un código completo que sustituya en el anterior, aún en el caso de que ese código tomase mucho tiempo en su tramitación. Ahora, respecto ya directamente del contenido del código, podemos hacer algunos comentarios. En primer lugar, respecto del sistema de penas, el proyecto intensifica, según hemos podido apreciar, el uso de penas no privativas de libertad. O sea, por ejemplo, moderniza y amplía el uso de la multa, incorporando los días multa, y contempla amplias alternativas de consecuencias adicionales a la pena, incluyendo un catálogo sistemático de inhabilitaciones. En el caso de las inhabilitaciones, estas concurren como consecuencia adicional a una pena, por lo que necesariamente se imponen por sentencia condenatoria, a pesar de que el hecho no esté vinculado a la prohibición que importa la inhabilitación o inhabilidad. Por otra parte, el proyecto prescinde de la categoría penal de las faltas, conservando solo las de los crímenes y los simples delitos, y se consagra un nuevo régimen del comicio de ganancias como una consecuencia civil del delito y ya no derechamente como una pena. Valoramos que las penas sean más claras y comprensibles para la comunidad al sustituir los conceptos de presidio mayor o menor en sus distintos grados para reemplazarlos con penas precisas y con un número específico de años. Como es sabido, posiblemente es sabido por las honorables diputadas y diputados, en la época reciente hay un movimiento muy importante a nivel del sistema judicial al que hemos tratado de incorporarnos, o que intentaremos incorporarnos, de promover el lenguaje claro
tanto en las decisiones judiciales como esperamos también en las decisiones de la Fiscalía o en las comunicaciones de la Fiscalía. Ello había consideración que se entiende de que un lenguaje de difícil comprensión o al apartarse del lenguaje de uso común para la comunicación de las decisiones que dicen relación con el sistema de justicia, aparta a la comunidad de esas decisiones, no contribuye a su adhesión al mismo sistema y, por supuesto, mucho menos a su comprensión de las decisiones que se adoptan. Y los conceptos actuales del Código Penal en la materia de penas, que establecen escalas que se refieren a presidio o reclusión, sin que la comunidad pueda entender muy bien cuál es la diferencia entre una y otra, yo tampoco hasta la fecha la entiendo, en grados mayores, menores, mínimos, medios, y prisiones, y penas de prisión, y penas de presidio, no contribuyen muy significativamente a que la ciudadanía tenga claridad respecto de cuál es la gravedad de una u otra. Nos parece que el modelo nuevo código, que establece penas con números específicos de años, sí contribuye a los propósitos, insisto, de este movimiento del lenguaje claro. Luego, respecto a la determinación de la pena, el proyecto establece un sistema legal de determinación de la pena dentro del marco establecido por la ley. Los distintos tipos penales prevén distintas alternativas y establecen criterios de selección de la pena concreta. Se pretende delimitar las competencias que le corresponden al legislador y a los jueces en la determinación de la naturaleza de las penas aplicables, para lo cual la selección de la pena en concreto a ser ejecutada ha sido desacoplada parcialmente de la fijación legislativa de la extensión de la pena. Ahora, hechas las menciones anteriores, advertimos algunas dificultades prácticas. ¿Cuáles son las que desde ya o de momento podemos anticipar? La dictación de un nuevo Código Penal presentaría problemas en lo que se refiere a la retroactividad de la ley penal. Entonces, si se eliminan las faltas o se modifican los marcos penales, la eliminación de las faltas se constituiría casi en los hechos una suerte de ley de amnistía por la dictación del nuevo código respecto a las faltas previamente cometidas antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación. Lo mismo respecto a la modificación de los marcos penales. Inevitablemente la aprobación de un nuevo código implicaría, para los casos de los sentenciados que entiendan que son beneficiados por la dictación de el establecimiento de penas más bajas o menores en la nueva legislación, que estos pudieran eventualmente invocar en su favor la ley que es más favorable, con la consiguiente aumento de juicio o de proceso para los efectos de determinar tal situación. Luego, también habría dificultades prácticas asociadas a la reformulación del sistema de multas. Entendemos que debe estudiarse el impacto del modelo propuesto para evaluar si resulta factible en nuestro ordenamiento, había consideración de los problemas que ya enfrentamos con la efectividad de dichas penas. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy en día ya nuestro Código Penal establece también la imposición de penas de multa, pero si bien muchas veces los tribunales imponen esas penas, no tenemos un sistema eficaz para hacer cumplir esos pagos. Es decir, si los imputados no las cumplen, ¿okay? Hoy día queda en un territorio más bien difuso, cuál es la institución que debería hacer cumplir, invocar las circunstancias de que estas multas no se han cobrado, no se han cumplido, no se han pagado, y hacer efectivas las consecuencias procesales del no pago de esas multas. Si ya tenemos hoy día problemas con el cobro con las herramientas o medios con los que contamos para hacer efectivo el cobro y pago de estas multas, además muy bien se podría entender cuáles son las dificultades que enfrentaríamos en el futuro si dichas penas se amplían también a otros delitos o a otros ilícitos en general. Luego, en lo que se refiere ya a la parte especial, es decir, a los delitos que se crean y se incorporarían con el nuevo código, valoramos la inclusión de nuevos tipos penales. Les puede sonar contradictorio, porque he dicho que para nosotros implica una carga de trabajo adicional la creación de nuevos tipos penales, pero suena paradojal. Pero se incorporan con el nuevo código algunos tipos penales que, conforme a la doctrina o la dogmática nacional, o lo que nosotros advertimos también en nuestra práctica cotidiana, pueden resultar convenientes para resolver problemas que son propios de la humanidad o necesarios para una normal convivencia, una sana convivencia democrática. Así, por ejemplo, se incorpora en el Código Penal el tipo de homicidio por odio, el delito de homicidio por odio, en su artículo 161, elevando la categoría de delito la agravante actual del artículo 12, número 21. Hace algunas semanas atrás estuve en Salvador de Bahía en una reunión
de fiscales del Mercosur, y precisamente el tema de la reunión de fiscales del Mercosur era los delitos de odio, el tema que convocó a los fiscales. En ese ámbito nosotros tenemos todavía mucho por avanzar. Se incorpora también el delito de embarazo no consentido, el delito de exhibición y difusión no contenida, en los artículos 237 y 243 para registros de contenido sexual, y también el delito de publicidad engañosa. Por su parte también se innova en tipos penales que ya existen hoy día en nuestro código, ¿no? Pero se innova en la configuración de los mismos. Por ejemplo, a propósito de juegos de azar, la normativa se simplifica y se adecua mejor a las circunstancias actuales. En materia de hostigamiento, establecido en el artículo 239, se establece en este proyecto una figura con una redacción más amplia que la actual de acoso callejero, y también se innova, se mejoran las normas sobre el maltrato corporal base del artículo 166, pues consagra la figura en términos mucho más amplios que el actual artículo 403 bis, el cual se circunscribe a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Asimismo, la redacción de los tipos penales correspondientes a crímenes internacionales, esto es genocidio, agresión, crímenes de guerra y de lesa humanidad, se homologa a lo dispuesto en el Estatuto de Roma. En lo que se refiere a soborno de funcionario público extranjero, por otra parte, se inserta como delito contra el orden socioeconómico, lo que es consistente con lo sostenido a nivel nacional, en cuanto a que el bien jurídico protegido no es la administración pública, sino la competencia y las transacciones comerciales, particularmente aquellas de carácter internacional. Sin embargo, pese a lo anterior, entendemos que debe plantearse la reformulación de algunos elementos de la parte especial de este código proyectado en torno a ciertos consensos alcanzados a nivel doctrinario y legislativo suscitados con posterioridad a la elaboración de este proyecto. Como por ejemplo, el proyecto busca agrupar los delitos según el bien jurídico tutelado. Sin embargo, esto no se ve adecuadamente reflejado, en nuestra opinión, para los delitos de violencia institucional, ya que estos se encuentran regulados en el título segundo del libro segundo, estos delitos contra la libertad, desconociendo el carácter pluriofensivo de los delitos de violencia institucional, por ejemplo. Asimismo, los delitos de trato cruel, inhumano o degradante, del artículo 200, y de tortura, del artículo 201, exigen privación de libertad como elemento del tipo, aspecto que la ley 20.968 eliminó en el año 2016. Por otra parte, los delitos sexuales deben orientarse a la protección de la libertad y o indemnidad sexual y deben considerar la necesidad de hacer referencia expresa a la ausencia de consentimiento de la víctima. Asimismo, la regulación propuesta sobre el lavado de activos deja fuera el ocultamiento material de los bienes respecto a la persona que cometió el delito base, pero que aún no lo ha introducido al tráfico económico. Los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco son sustituidos por apropiación indebida agravada por funcionario público sobre cosas recibidas en razón del cargo y administración desleal en perjuicio del Estado. Ello importa problemáticas en torno a los bienes jurídicos protegidos y presenta eventualmente lagunas de punibilidad. Por otra parte, y ya terminando, entendemos que resulta necesario adecuar la discusión y redacción del proyecto con otros cuerpos legales de relevancia en la orgánica penal. Así, por ejemplo, es necesario tener en consideración lo dispuesto en la ley 21.459, delito informático, que adecua nuestro ordenamiento al convenio de Budapest, la ley 21.595, que mencioné al inicio de esta intervención, sobre delitos económicos, que introduce muchos de los tipos penales y reglas generales actualmente propuestos en el proyecto. Por otra parte, y no menos importante, quizá en mi parecer más importante aún, es entender que es necesario compatibilizarla o adecuarla al régimen o al subsistema penal que constituye la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente y que establece un régimen de determinación de la pena que depende del Código Penal. De aprobarse el proyecto, se debe adecuar en esta materia la ley de responsabilidad penal adolescente con el objeto nuevamente de evitar situaciones de impunidad.
Asimismo, la Ley 21.522 sobre explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes y la Ley 21.410 sobre garantías y protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes sustituyen los conceptos de prostitución y pornografía que utiliza el proyecto por el de explotación sexual. Y por último, estimamos que también deben concordarse o tomarse en consideración las normas dispuestas en la Ley 21.153, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos y que debe concordarse y adecuarse, a las que el nuevo Código Penal debe también adecuarse. Eso es lo que de momento, señor presidente, podemos exponer o plantear en lo general, y reitero el agradecimiento por la invitación a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias al fiscal nacional. Se ofrece la palabra. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Saludar al fiscal nacional, a todo su equipo. Al inicio de su intervención dijo que una de las cosas que más valoraba este proyecto de nuevo Código Penal era el replanteamiento de la estructura de penas. Y decía específicamente, hablaba de la necesidad de crear un régimen proporcional de penas y adecuar ese régimen proporcional de penas, adecuar su determinación al funcionamiento del proceso penal. Porque una cosa son la definición de los delitos del Código Penal y otra cosa son la manera en que esas conductas se expresan en un proceso penal con las distintas salidas alternativas a la sentencia o sistemas sustitutivos, procedimientos especiales. No profundizó mucho sobre eso y nos gustaría que explicara de qué manera los simples delitos, los crímenes, las penas y el sistema de determinación de penas influye en los distintos tipos de procedimiento penal. Se ofrece la palabra, señor fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando postulé, presenté mi postulación al cargo de fiscal nacional y me correspondió exponer ante la Corte Suprema y luego también ante el Senado de la República, manifesté que mi padre me había enseñado que había nacido en un país en el que lamentablemente era más grave robarse una gallina del gallinero de una familia que eventualmente estafar un banco o tratarse de robarse un banco, ¿no? O cometer un delito quizá más grave. Y eso reflejaba que una frase que no es solo de mi padre está repitiendo lo que probablemente uno escucha con mucha frecuencia en la calle o en los barrios. Existía una sensación general y además está reflejada por las encuestas. El Rating Barómetro marca un cambio en la valoración de la reforma procesal penal y el trabajo de la justicia, particularmente en lo que se refiere a la forma como la justicia trata a las personas, se trata o no las trata por igual a partir del año 2016, porque existe una amplia percepción, muy lamentable, en orden a que la justicia penal no trata por igual a todas las personas, y particularmente en función de su situación económica. Exactamente. Entonces, nosotros podemos hacer algunas cosas, pero no podemos. El día viernes pasado, el Consejo General tomó conocimiento y ya entró en vigencia y lo notificamos a todos los fiscales, un instructivo que, entre otras cosas, establece prohibiciones respecto a clases de ética, pero además ponerlas como suspensiones, como condiciones, y obliga a los fiscales a oponerse, y si el tribunal las decreta, obliga a apelar y ir a recurrir ante la Corte de Apelaciones para que clases de ética, pero agregamos clases de derecho administrativo, clases de probidad, tampoco se puede establecer como condiciones para delitos de cuello blanco. Y además nos preocupamos de homologar en lo que se refiere a y ese ya es un criterio nacional, en lo que se refiere a salidas alternativas y a procedimientos abreviados, los estándares de la nueva ley de delitos económicos a los delitos económicos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia. Es decir, esto quiero decir que si antes se podía, eso lo aprobamos el viernes pasado, eso quiere decir que si antes se podía esperar un procedimiento abreviado o una suspensión condicional, un procedimiento abreviado en los términos de la antigua ley, ¿okay? Hoy día, bajo la nueva ley, si bien un tribunal cuando se pronuncie sobre el fondo va a aplicar la ley antigua, tiene que aplicar la ley más favorable, en lo que se refiere a las herramientas de política criminal de la Fiscalía. Entonces, las salidas alternativas de suspensión condicional, el procedimiento abreviado, vamos a aplicar los criterios de la ley nueva.
de la ley nueva. Y eso es desde el viernes pasado obligatorio para todos los fiscales. Es decir, para ofrecer un procedimiento abreviado, aunque de hecho sea antiguo, se aplica los estándares de la ley nueva. Lo mismo con la suspensión condicional. O sea, eso es una... Y no hay problemas de igualdad ante la ley o igualdad ante la justicia o la ley favorable, porque no es la ley de fondo, sino que tiene que ser una herramienta política criminal. Cambió la valoración de esos ilícitos por una ley que dictada por el Congreso y por lo tanto nosotros trasladamos esa valoración a la política criminal que implementamos. Pero eso tiene restricciones, tiene limitaciones, porque pese a aquello, sigue en la discusión que ustedes establecen permanentemente el problema permanente, yo creo propio de nuestro código, de arrastre, que ya cuesta mucho resolver cuando uno está parchando permanentemente algo, ¿no? En orden a entender que pareciera que los delitos de robo con intimidación, de una reforma además que, como usted sabe, honorable diputado, se arrastra a principios de la década del 70, y que estableció que los delitos de robo con intimidación, aún con independencia del grado de desarrollo que se encuentren, tienen penas que pueden ser incluso más graves que la del homicidio. Entonces, estamos permanentemente lamentándonos de que las penas de los delitos contra la vida y la integridad física son penas muy bajas y que las penas de los delitos contra la propiedad son muy altas. Y en consecuencia, una posibilidad de hacer una revisión general de nuestro código, de volver a discutirla en democracia, examinando todos los delitos, todos los tipos penales, y haciendo una revisión de una vez, ¿no? De todo lo que está establecido sin estar discutiendo permanentemente parches que pueden en algún momento resultar inorgánicos, puede ser positivo. No puede ser. Me parece que eso sí, aquello puede ser positivo. Y luego además puede traer también beneficios desde el punto de vista de sincerar cuáles son las consecuencias penales posibles respecto de un determinado ilícito. Porque, como probablemente ustedes pueden haber apreciado, por una parte está el Código Penal que establece ciertas condenas, que son lo que en teoría o conforme a la ley una persona arriesgaría al cometer un ilícito, pero otra cosa es lo que en los hechos puede ocurrir, ¿ah? Una vez que se aplica la norma sobre pena sustitutiva, la ley 18.216, y por eso hablé de la salida alternativa, de la forma como la Fiscalía toma decisiones en lo que se refiere a salidas alternativas, a suspensión condicional o procedimiento abreviado, para que, en definitiva, esa persona que arriesgaba una pena X, como consecuencia de una suspensión condicional, arriesgue tenga la posibilidad de un sobreseimiento por ese mismo hecho, como consecuencia de un procedimiento abreviado, pueda tener una pena de un grado menor, ¿no es cierto?, a la pena que arriesgaba conforme a la ley, o como consecuencia de la ley 18.216, simplemente haya un sustituto de la pena que parece que se acerca mucho, que provoca una sensación en la comunidad de que algo no está ocurriendo, que la persona no está sufriendo las consecuencias que el legislador tenía previstas. Me permito poner como ejemplo algo que también vamos ahora a dictar pronto, una instrucción sobre el particular, lo que acaba de ocurrir con el conductor que tenía licencia cancelada y que acaba de fallecer, y que chocó a un vehículo de carabineros huyendo de un control policial. Esa persona tenía 4 condenas previas por delito, 4 detenciones, pero condenas tenía 4. Condenas tenía 4 y había pasado un día en la cárcel. Y había estado condenado por 4 delitos. Y en todos ellos había sido beneficiario de pena sustitutiva y nunca un fiscal había pedido que en lugar de tener una revisión constitucional, considerando los antecedentes, pudiera tener una pena sustitutiva distinta. Entonces, también nos parece positivo que se vuelva a dictar, una oportunidad de discusión de un nuevo Código Penal también podría servir, insisto, como una ocasión para poder sincerar, ¿no?, las penas las penas que se están acordando son penas que efectivamente van a ser sufridas, impuestas a la persona que cometa dicho ilícito, o si acaso en los hechos efectivamente es una pena que, aunque va a quedar en ley, va a ser eventualmente la que arriesga a la persona que es reincidente después de después de haber reiterado o haber cometido varias veces el mismo delito. Así que si bien tiene algunas dificultades o desventajas la dictación de un nuevo, la sustituir, abrir debate para sustituir íntegramente el Código Penal vigente por un código nuevo, no, ninguna medida de esa naturaleza tiene solo desventajas, y advertimos que tiene algunas posibilidades que podrían
aprovecharse y que resulten beneficiosas. Muchas gracias, señor fiscal. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, luego a don Jean-Pierre Matus y Longton y Flores. Diputado Flores. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Agradecerle al fiscal nacional su exposición. Es muy importante poder contar con usted en esta comisión. Habitualmente discutimos temas que son perdón, de modificación de normas penales y evidentemente la Fiscalía cuenta con mucha información respecto de cómo está operando el sistema en el día a día. Y en ese sentido, especialmente en debates como este, de un reemplazo total de nuestro Código Penal, es fundamental que contemos con su presencia y con la información de cómo está operando el sistema, como decía, en ese día a día. Voy a partir por el final, porque me llamó la atención lo que señalaba usted recién respecto del caso de los carabineros muertos aquí en la región de Valparaíso. Que habían habido 4 condenas previas, entiendo, los fiscales no habían solicitado, no entendí puntualmente a qué hacía referencia usted, qué es lo que no habían solicitado, qué medidas podrían haber requerido en el tribunal y que no se solicitaron y que por lo tanto eso incidió en que cumplieran, entiendo, un día en la cárcel. Al final toda la pena, entiendo, se cumplió en libertad en los 4 casos. Y eso es reflejo de cuestiones en el fondo que un montón de casos más que son bastante recurrentes y que tienen a la ciudadanía muy cabreada. Y mi pregunta ahí respecto a eso es: ¿qué mecanismos podrían implementarse desde la Fiscalía para hacer un mayor seguimiento y control de lo que están solicitando los fiscales dentro de las audiencias? Y esto lo pregunto por una razón muy concreta, porque sé que la Defensoría Penal Pública tiene mecanismos por medio de los cuales controlan todo lo que hacen, o al menos siguen todo lo que hacen los defensores, en las audiencias. Tienen distintas herramientas por medio de las cuales siguen, por ejemplo, las presentaciones que ellos hacen, las medidas que solicitan a los jueces, cómo defienden efectivamente a la persona que está imputada de la comisión de un delito, según entiendo, faltaría harto de eso desde la Fiscalía, y eso podría incidir en uniformar un poco criterios, porque tú te encuentras con, en algunas comunas, fiscalías locales, donde hay cierto criterio de ser más duro, en otras hay cierto criterio de ser más generoso, podríamos decir, y yo creo que eso hay que uniformarlo un poco. Y sobre una segunda pregunta ya sobre el proyecto del Código Penal, el mismo proyecto que estamos discutiendo. Bueno, es bien sabido que más o menos las líneas generales, yo lo he sostenido múltiples veces, las líneas generales de este proyecto de nuevo Código Penal son bajar las penas y aumentar los cumplimientos de estas en libertad. Eso es como muy resumidas cuentas para que se entienda bien. Y entre otras cosas, lo que ocurre acá es que se elimina el presidio perpetuo, al menos la propuesta original se mantendría solo para el concurso de delitos. Algunas veces creo que hemos conversado que podría haber la posibilidad de que eso cambie, pero al menos el estado de situación actual, hasta donde yo sé, es que esto solo podría aplicarse el presidio perpetuo para el concurso de delitos. Sabemos que dentro del sistema penal, dentro del derecho penal, existe algo que se llama el principio pro reo. Y cuando cambian las normas penales, eso puede solicitarse eventualmente la recalificación del delito para efecto de que se le aplique una pena más generosa, podríamos decir, a quien se encuentre ya condenado. Entonces me gustaría saber, tenido todo eso en consideración, ¿qué cree usted que podría pasar con quienes hoy día están cumpliendo pena y están condenados a presidio perpetuo con un cambio legal de esas características? Si esas personas podrían eventualmente solicitar la reapertura de su causa, la recalificación del delito y por lo tanto quedar en libertad para eventualmente volver a delinquir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le voy a ofrecer la palabra a el profesor, el ministro Jean-Pierre Matus y luego al diputado Longton para terminar una ronda y pueda contestar la segunda ronda. Positiva. Sí. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solamente quisiera señalar que en la discusión, hasta el momento entiendo que esta será la última vez y por eso que creo que es importante, ya que apareció el tema, el anteproyecto de Código Penal que se ofrece tiene una postura respecto de los casos, como los que aquí se han mencionado, del multireincidente, del multireiterante, que es exactamente la misma que la actual, es decir, ninguna.
¿Qué significa eso? Que por mucho esfuerzo que se haga, por muchas instrucciones que se den, las penas son las que son, y si son menos de 3 años, sustituciones, remisiones, etcétera. Y un multireincidente, un multireiterante, una persona que hace del delito una forma de vida, como se hacía antiguamente, con tal de que pueda negociar o pueda encontrarse en las situaciones de simples delitos, de penas de menos de 3 años, en el proyecto nuevo, siempre se va a encontrar con la situación de mucha pena, con poco tiempo de cumplimiento, con las situaciones que ustedes mencionan. Bueno, ese es el problema de la delincuencia habitual, del multireincidente, del multireiterante, que ni nuestro Código Penal toma en cuenta, ni el nuevo proyecto toma en cuenta, porque ambos se basan en las ideas de proporcionalidad y culpabilidad para imponer la pena. Y por tanto, de alguna manera u otra, se supone que si el hecho tiene una pena baja, no se le puede imponer por ese hecho una pena mayor. Y por eso se suprimen y se propone suprimir la reincidencia y la atenuante correspondiente, que es la irreprochable conducta anterior, porque eso es contrario al principio de responder por el hecho que se está realizando. Bueno, este es un sistema que es general en todo el mundo, como ustedes saben, pero para enfrentar esa situación no es posible enfrentarla en la forma como lo estamos tratando de enfrentar o como la está tratando de enfrentar el actual Congreso o el Congreso hace mucho tiempo. Habitualmente, esa posibilidad de que existe una persona que cometa muchos delitos de la misma naturaleza, sea multireincidente, se enfrenta aumentando las penas. Ese es el aumentando las penas de los delitos que se multireiteran. Y eso explica esas reglas que hay respecto de el robo con violencia e intimidación hoy en día en Chile. No solo porque esos delitos se sorprenden habitualmente cuando se están cometiendo, o sea, en flagrancia, que es muy difícil sorprenderlo consumado, sino que se sorprende cuando se están cometiendo, cuando se sorprende. Y entonces el legislador toma un pensamiento que está en los libros de Bentham hace 2 siglos atrás, de en estos casos, donde yo supongo que la persona comete este tipo de delitos con mucha frecuencia, pero que lo sorprendo solamente alguna vez, entonces le aplico una pena más grave como para calcularle toda su responsabilidad anterior, aunque evidentemente solo es ese delito el que se le sanciona. Y eso produce problemas. Y produce problemas también en los delitos de carácter sexual, que es otro ámbito donde podemos ver que el aumento de las penas está vinculado con la idea de asegurar a la persona del responsable por el carácter reiterativo que se le asume a esos delitos. Bueno, ¿cómo se resuelve eso en la mayor parte de los países? Se resuelve con medidas de seguridad para imputables. En nuestro sistema tenemos medidas de seguridad para inimputables, o sea, una persona que es declarada enajenada mental o discapacitada mental y por esa razón no es condenado, se le impone una medida de seguridad de internamiento o de vigilancia, etcétera. Pero para las multireincidentes, como el caso de este caballero de lamentable suceso de antenoche, no existe nada. No existe ninguna medida que se le pueda imponer ni en el actual Código Penal ni en el propuesto. En la ley de tránsito, si ustedes se fijan, existe una suerte de medida de seguridad para ese caso, que consiste en la cancelación de la licencia con la reincidencia, 2 o más veces castigado. Bueno, pero una medida de seguridad, de internamiento o de sujeción a la vigilancia de la autoridad, que existía en nuestro Código Penal para los casos de robo y hurto. 5 años después de la condena, es la única medida de seguridad que existe en términos postdelictuales, pero se llama pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, no se impone nunca, pero esas son las reglas que se utilizan en todo el mundo. Entonces quizá sería apropiado, para no insistir en buscar una cosa que no se puede lograr. Si se quiere establecer un código con base a principios de proporcionalidad, culpabilidad, no se puede abordar con base a esos principios la multirreincidencia. No se puede hablar con base a esos principios la multireiteración. La regla de los concursos parece ser una forma de buscar al multireiterante, pero son los concursos que se descubren. Ese es como el tema. Entonces, si uno quiere tener una regla, el profesor Alfredo Echeverry, que por todo muy conocido, publicó su proyecto de Código Penal hace un par de años atrás, y en ese proyecto de Código Penal
contemplaba medidas de seguridad para poder eliminar la reincidencia, las circunstancias personales y una medida de seguridad postdelictual para imputables. Básicamente, internamiento en los casos más graves, sujeción a la vigilancia de la autoridad con distintos nombres en los casos menos graves. Estas medidas existen en el Código Penal alemán para el tercer delito. En la mayor parte de los estados norteamericanos existe de otra manera. Se llama esa regla de los 3 tras y afuera, pero es la misma regla. Es la misma regla. Y esas reglas permiten que las penas se ajusten y que no cada vez que haya un delito particular alguien diga, bueno, puesto que esta persona es multireincidente, vamos a subir la pena a este delito y le subimos a todos, sino sencillamente enfocarse en las personas que necesitan la oportunidad de un tratamiento, de alguna medida que los pueda ayudar a volver a la realidad social sin tener esta tendencia a cometer delitos. Y creo que ese sería el punto que quería mencionar, porque creo que con el proyecto no se puede discutir ese problema con este proyecto, porque el proyecto no lo contempla, sencillamente. Así que tampoco se le puede exigir a los fiscales, diría como en defensa retardada de los fiscales, que hagan cosas que no se pueden hacer por la ley. Porque si la ley pone esas penas bajas y para la reincidencia solo la cancelación del delito, eso es lo que va a pasar. Van a tener 4, 7, 10, 20 veces. Y por más esfuerzos que se hagan en pedir, bueno, también se van a enfrentar con los jueces. Así que ahí también hay otro problema, pero que tiene que ver con el hecho que los jueces miran la pena y dicen, bueno, esto le toca remisión condicional, a esto le toca a lo más libertad vigilada, a esto le toca una pena sustitutiva. Así que no van a imponer penas que entienden ellos que de ser condenado en el momento de la primera audiencia no se cumplirían en prisión. Así que eso sería... Muchas gracias, profesor. Diputado Longton, para terminar la primera ronda, antes de ofrecer la palabra al... Gracias, presidente. Agradecer la explicación del profesor Matu, siempre muy aclarativa, considerando además que va a venir próximamente un proyecto de reincidencia que está en el Senado, por lo tanto, esos alcances van a ser muy relevantes para la discusión que vamos a tener en la Comisión de Seguridad para ver esto y otros casos. Muy breve, presidente, agradecer la posición del fiscal nacional. Él, en parte de la presentación, habló de que hay una carga importante de trabajo, o que puede haber una carga mayor de trabajo respecto a la tipificación de nuevos delitos, lo que debe traducirse en un reforzamiento de las dotaciones. Hace algunos días salió una nota en un diario de circulación nacional que hablaba respecto al incremento de los archivos provisionales, en distintas causas, que han ido en incremento en los últimos años. Obviamente que esto es toda una cadena, ¿no? O sea, el carabinero detiene, hay un proceso judicial, finalmente, bueno, el fiscalía investiga, etcétera, etcétera, y finalmente terminan archivándose causas muchas veces porque la fiscalía no tiene la dotación suficiente. Yo teniendo a disposición algún antecedente, o lo que uno ha podido recabar con fiscales, es que más o menos cada fiscal tiene alrededor de 1.700 causas. No sé si será, o estaré aproximado o no en la cifra, y que debiera tener 700 causas promedio un fiscal al año. Si ese es el número, obviamente que es tremendamente preocupante, porque eso merma una persecución penal eficiente desde el punto de vista de las capacidades humanas, y finalmente los fiscales terminan privilegiando, obviamente por defecto, porque hay un tema de capacidad humana evidente, aquellas causas que tienen una penalidad mayor o delitos más graves. Y eso obviamente que repercute en una sensación de impunidad en general para la población, si es que estas causas terminan archivadas precisamente por esas razones, porque hay poca capacidad para poder efectuar diligencias de investigación. Entonces, teniendo en consideración que hay un nuevo Código Penal y que va a tener mayor cantidad de delitos, ¿cuál es la merma que tiene la Fiscalía para poder enfrentar lo que viene y lo que está pasando hoy día en el país respecto a las investigaciones de distintos delitos? Y cómo va avanzado. Yo sé que me estoy extendiendo quizás más allá de lo del Código Penal, pero había un compromiso en la ley de presupuesto respecto a un protocolo de acuerdo para poder modernizar la Fiscalía y dotarlo de mayores capacidades humanas y mayores recursos para poder tener mayor cantidad de fiscales y mayor cantidad, además, de distintos departamentos con mayor especialización para determinados delitos. Eso, presidente. Señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente.
Voy a exponer en el orden de las preguntas. Partir por delincuentes prolíficos, ¿no? A propósito también de la observación del ministro Matus y del honorable diputado que le precedió. El diputado Sánchez. Sí. Creo que precisamente una de las ventajas de discutir un nuevo Código Penal, que tiene muchas dificultades, pero una de las ventajas sería poder descubrir el velo que quizá conduce a que el ministro Matus, con todo el respeto y admiración que tengo por su trayectoria académica, incurre en un error en esta sesión. Y es el error de entender que nada se puede hacer en materia de delincuentes prolíficos, pese a que se discuta un nuevo código, porque el nuevo código establece un sistema de penas que él ha descrito, me parece, con mucha claridad, y que administrativamente digo desde el punto de vista de la Fiscalía, nada se puede hacer, porque quisiera recoger algo que intenté plantear y que probablemente expliqué mal, y que dice relación, y por eso planteo lo de la pregunta del diputado Sánchez, recojo lo del diputado Sánchez, con la importancia de poder discutir, si se discute el nuevo Código Penal, poder enfrentarse a las penas, no solo desde la perspectiva de la pena que el legislador prevé en teoría, conforme a la dogmática, en el Código Penal, sino que la pena que en realidad, que en los hechos, realmente arriesga el imputado. Sí, la que realmente arriesga. Entonces, el delincuente prolífico en los hechos no arriesga cada vez que comete un delito la pena que establece la ley, porque de por medio, después del legislador y entre los jueces y el legislador, interviene un fiscal que puede recalificar, interviene un fiscal que puede proponer una suspensión condicional y el defensor aceptarla, interviene un fiscal que puede proponer un procedimiento abreviado, y por esa vía el imputado arriesgar una pena inferior a la que establece la ley y en consecuencia aspirar a una pena sustitutiva. Puede haber un fiscal que no discuta la procedencia de una pena sustitutiva, ¿okay? Y que por lo tanto, no poniéndose a esa pena sustitutiva, deje abandonada el eventual otorgamiento de la misma al imputado a la sola exposición de argumentos por parte de la defensa, lo que allana bastante la situación. Entonces, en consecuencia, en los hechos, el imputado puede arriesgar una pena muy distinta de aquella que el legislador ha previsto para él, y por lo tanto el imputado prolífico, el delincuente prolífico, en los hechos también sufrir consecuencias distintas a aquellas que el legislador tenía prevista. Y me parece entonces que la posibilidad de abrir debate nuevamente permitiría que el Congreso, al momento de definir la cuantía de una pena, se pregunte efectivamente si, apreciando las normas sobre salida alternativa y las normas establecidas en la ley 18.216, si este delincuente, esta persona que comete el delito, efectivamente arriesga esa pena, o esa es una pena que está en el papel pero que en los hechos no se va a imponer. Así, por ejemplo, en el caso de los delitos de manejo de estabilidad, sería posible que los fiscales, por instrucción general, comenzasen a intentar, y hemos hecho intentos similares en otras oportunidades y hemos tenido buenos resultados, que se aplique la ley estrictamente. No comparte, me pareció entender en algún momento el ministro Matus señalar, me pareció entenderle, yo creo que yo lo entendí mal, de que la remisión condicional le tocaba al imputado que cumplía con los requisitos formales para ello, y que había poco que los intervinientes o que la Fiscalía pudiese hacer para evitar que se le decretase se le concediese la remisión condicional, o se decretase la remisión condicional respecto al imputado que cumplía con los requisitos formales. El caso es que el artículo 4C de la ley 18.116, que usted con toda seguridad conoce mejor que yo, aprobado por este Congreso, establece que el juez debería considerar, antes de evaluar si decreta o no sustituye la pena de la sentencia, la pena efectiva, por una remisión condicional, si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible, y la naturaleza, modalidad y modo determinante del delito, permitieren presumir que no volverá a delinquir. Y ningún fiscal hoy día, o que yo sepa, está sosteniendo que 2 condenas con remisión condicional previa, pueden permitir presumir, ¿no?, que en este tercer delito de la misma naturaleza, ¿no?,
una remisión condicional va a contribuir a que el imputado no reincida. Entonces, sería perfectamente posible hacer un intento, y para eso estamos los abogados, ¿no?, de intentar en tribunales de que los jueces, normalmente son jueces de garantía en este caso, porque por la pena normalmente son jueces de garantía lo que conocen de sector ilícito, los fiscales no allanarse a la remisión condicional, no allanarse a acuerdos respecto de penas determinadas para asegurar un procedimiento abreviado o un simplificado, para asegurar una admisión de responsabilidad, sujeta entonces a que el fiscal no se va a poner a la revisión condicional, que hay una instrucción general que diga que los fiscales no pueden allanarse a aquello, y que un fiscal siempre va a tener que sostener en tribunales oponerse a una remisión condicional cuando haya a lo menos 2 condenas previas por el mismo delito. Si nos va bien o nos va mal, pero no comparto la idea de que el imputado le toque la remisión condicional o le corresponda como un derecho a la remisión condicional cuando no ha habido 2 condenas previas por el mismo delito. Entonces, creo que, aunque tiene muchas desventajas o muchas dificultades la dictación de un nuevo Código Penal, la posibilidad de discutirlo nuevamente podría permitir aproximarse a las penas desde la perspectiva no solo de aquellas que el legislador establece en teoría en el Código, sino que también aquellas que en la práctica, que en los hechos se van a efectivamente a imponer. Luego el diputado Sánchez nos hacía una pregunta respecto al control de actividad de los fiscales. No cabe duda que una instrucción de esa naturaleza y muchas otras instrucciones generales requerirían que, para que no fuera mera poesía, tuviéramos un sistema de control de la forma como los fiscales la cumplen. Y me permite sostener que la Fiscalía efectivamente me parece que no tiene un sistema tan eficaz como el de la Defensoría. La Defensoría fue creada por ley con un sistema de inspectorías, que las tiene por ley. La Fiscalía no tiene en su orgánica un sistema de inspectorías. O sea, y aspiramos que con el plan de fortalecimiento, por lo menos así lo incluimos en la propuesta que hicimos, y si no, que me desmiente que el subsecretario, en el plan de fortalecimiento incluimos la posibilidad, solicitamos entre otras cosas, entre otros motivos, recursos para poder contar con un sistema de inspectorías para poder hacer controlar no solo informáticamente aquello que ocurre, por supuesto controlamos estadísticas, ¿no?, y vemos movimientos anómalos, y también a veces lo vemos por la vía de los reclamos, sino que proactivamente verificar qué es lo que está pasando en las audiencias para los efectos de asegurar también igualdad ante la ley y igualdad ante la justicia, porque asegurando que lo que ocurre en la sala 202 está pasando también en la sala 203. Ahora, el código, o sea, el proyecto establece en el artículo 3º transitorio, el proyecto de Código Penal, expresamente la posibilidad de solicitar que aquellas personas respecto a las cuales han recaído sentencias condenatorias ejecutoriadas, si la nueva ley establece un resultado, si el nuevo Código Penal, en caso de haberse aplicado, el resultado hubiese sido más favorable, que puedan pedir la modificación de esa sentencia. Es decir, como ocurre siempre en materia penal sustantiva, cada vez que este Congreso discuta poner para un ilícito una determinada pena, como ocurre siempre, esa pena si es más favorable, que si esa regulación es más favorable para un condenado que la norma que le fue impuesta previamente, esa norma debiera beneficiarle, pero se requiere previamente la declaración por parte de un tribunal, en mi opinión. Luego, respecto de la pregunta del diputado Longton, es difícil afirmar cuántas causas debería tener un fiscal, porque las causas no son commodity. Entonces, una causa por un delito de cuello blanco, un delito de corrupción pesa menos que un hurto falta de un supermercado. Yo sé que usted lo sabe, pero hoy día preferimos, hoy día en general preferimos, antes que la cantidad de causas, porque la cantidad de causas se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, el ingreso de denuncia al Ministerio Público en los últimos 7, 8 años se ha mantenido estable en el torno de 1.350.000 causas, salvo el año 2019 y 2020, que fue un año anómalo. Se ha mantenido estable en torno al 1.350.000 causas. Lo que ha cambiado es la gravedad de esa causa. Normalmente citamos la estadística de homicidios como un indicio de que los casos que estamos recibiendo son más violentos.
La tasa de homicidios desde el 2016, como ustedes saben, al 2022 varió desde 4.2 a 6.7 homicidios cada 100.000 habitantes. Y además también hemos invocado en nuestro favor las tasas respecto de relativas a la cantidad de fiscales cada 100.000 habitantes. Hoy día tenemos en Chile 3,6 fiscales cada 100.000 habitantes, y en Colombia son 12. Creo que era alrededor de 12. Era alrededor de 12, me parece que en Estados Unidos era 14, ¿no? Era mayor. Y para nosotros es importante la tasa de los Estados Unidos, si bien es un país mucho más desarrollado, pues la tasa de homicidios chilenos hoy día es más o menos similar. ¿Ya? Entonces, nos parece que estamos bajo la tasa internacional, pero sí respecto a los archivos hemos tenido un deterioro significativo desde el año 2015 en adelante. Hasta el año 2015 la tasa de archivos profesionales se había mantenido más o menos estable, y a partir del año 2015 hasta el año 2022 el deterioro es más o menos significativo. No preferiría, respecto a este año en particular, si usted me excusa, preferiría no adelantar lo que ha pasado este año, porque tenemos Consejo General dentro más o menos de los próximos 30 días y vamos a tratar ese punto, pero esa cifra no ha mejorado significativamente. Pero esperamos que el plan de fortalecimiento nos ayude a poder contar con un mayor número de fiscales que nos permita profundizar más la investigación y investigar más causas que las que estamos investigando. Al final de cuentas, la cantidad de archivos profesionales de lo que da cuenta es que estamos investigando pocas causas, ¿no? Y que estamos cerrando muchas causas sin investigar. Pero recordar que si bien el plan de fortalecimiento es indispensable y vamos a tiempo dentro de lo comprometido, pero vamos a tiempo dentro de lo comprometido. El proyecto tiene que entrar en septiembre. Estamos a tiempo dentro de la tramitación. Yo sí quisiera recordar que junto con el apoyo de la Fiscalía forma parte de un sistema. Entonces, como la Fiscalía forma parte de un sistema, no basta con que nos ingresen recursos para nuevos fiscales, si con ello no va acompañado recursos para la evaluación psiquiátrica del servicio médico legal, si eso no va acompañado también de recursos para Carabineros y para la BDI, para que puedan restablecer las dotaciones en la BISEXME y en la Comisaría de Asuntos de la Familia para poder investigar delitos sexuales para la Defensoría, porque si hay fiscales en la sala y no hay defensores tampoco avanzamos mucho. Lo mismo también respecto de jueces. Entonces como formamos parte de un sistema, siempre pongo como ejemplo, perdone mi escasa creatividad, el problema que se enfrentó con la crisis respiratoria. Los problemas de salud pública son muy parecidos al problema de seguridad pública. Entonces, hace poco, cuando se enfrentó problemas de enfermedad respiratoria o problemas del COVID, el problema se podía contribuir a la solución, tener más TENS, tener más respiradores, tener más salas UCI, tener vacunas, poner bonos, pero si no ponía más médicos o más doctoras tampoco funcionaba, pero tampoco el problema se arreglaba con puras doctoras. No sé si entonces aquí es un sistema completo el que tiene que ser fortalecido. Solo diré en nuestro favor que la Fiscalía tiene 4.500 funcionarios y que ahora el Ministerio de Salud tenía el problema de reducir en 6.000 los 6.000 funcionarios que a los que tenía que poner terminó el contrato por la crisis, por el fin de la alerta sanitaria. Nosotros somos 4.500. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ministro Matus, sobre el punto. No solamente porque por la noción que me parece un poco excesiva vivimos una realidad. Puede que el señor fiscal no esté de acuerdo, me alegra que no esté de acuerdo con la descripción y que intente con su fiscalía y sus nuevos instructivos cambiar la realidad, pero lo que yo describí es una realidad que ustedes pueden constatar en los tribunales, en el comportamiento de los fiscales, en todos los días, incluso en lo que dijo el señor fiscal, que cuando se enfrentan a una pena, entonces empiezan las posibilidades de negociación, si se va a suspender o no se va a suspender, etcétera, etcétera. Esa es la realidad que yo describí. Puede que no le guste, pero eso es una realidad. Y es una realidad tan real que tenemos acá el accidente que acabamos de... No, que no fue un accidente, pero el homicidio que vimos anoche. Así que a eso me refería. Entonces me parece que es un poco exagerado calificar como error describir una realidad, que no me gusta. En todo caso, también me parece un poco exagerado calificar como error señalar que el Código Penal propuesto y el Código actual no contemplan medidas de seguridad para imputarle, porque no las contemplan. Si ustedes lo leen, no las contemplan. Y cuando las penas previstas, por muy precisas que sean, son multas, remisión condicional, libertad parcial
y esa es la misma pena para el mismo delito que se reitera una y otra vez, el resultado es exactamente el mismo que estamos viendo ahora en este caso. Por más esfuerzo que se haga en pedir siempre la pena prevista por la ley, si la pena prevista por la ley es multa, van a tener un multireiterante con muchas multas, que además, como dice el señor fiscal, no se pueden cobrar. Si la pena prevista por la ley, por muy precisa que sea, es libertad restringida, van a tener muchas personas en el evento que sean condenados con muchas penas de libertad restringida. Y no vamos a tener una solución como la que existe en la mayor parte del derecho comparado para el problema del multireiterante, multireincidente, que se soluciona en casi todo el sistema con con medidas de seguridad para imputables, que son las que no contemplan ni el actual código ni el futuro código. Muchas gracias. Hecho el punto, me queda claro también, y que el 4C de la 18.216, esa ponderación efectiva, es la que inhibe, pero me parece bien que lo aclaremos entre todas y todos. Tiene la palabra la diputada Camila Flores, luego Rocío y luego el diputado Soto. Bueno, primero agradecerles el que estén presentes. Es muy interesante ver esta discusión entre el fiscal nacional y el profesor Matus. Créanme que es muy agradable, más allá de las diferencias que tengan, pero creo que es importante. Quiero felicitar a Rocío, que está con 10 meses de embarazo ya, así que porque está aquí trabajando. 7, pero está ya muy avanzada y ya se le nota la guatita, así que y que esté acá. Todavía no podrías estar. Sí, es verdad. Bueno, la verdad es que independientemente de la discusión que se genera entre el señor fiscal y el profesor Matus, que insisto es muy interesante, yo la verdad es que tiendo a coincidir un poco en una cuestión que muchos quizás hemos conversado en los pasillos que se está generando a propósito de la discusión del nuevo código, y que tiene relación precisamente con esta diferencia entre una postura o una mirada que puede tener la Fiscalía y la que tienen los tribunales de justicia. Y en ese sentido yo tiendo a coincidir personalmente quizá un poco más con la visión del fiscal nacional, porque por distintas situaciones que al final en la práctica uno lo hacen coincidir cómo resultan las cosas, y que hay una sensación además en nuestro país de impunidad, de injusticia muy grande. Efectivamente hay delitos que se tratan de una manera, delitos que de otra muy distinta. Ahora, en ese mismo sentido, yo preguntarle, por su intermedio, presidente, al señor fiscal, ¿existe coordinación, existe alguna mesa de trabajo entre los señores magistrados y la Fiscalía en torno a lo que podría ser la implementación de un nuevo Código Penal, independientemente que sabemos que esto va a tomar un tiempo considerable, pero eso ya se está previendo desde ya? Yo, señor fiscal, por su intermedio, presidente, decirle que coincido plenamente con su visión de cómo usted pretende reestructurar y dirigir la Fiscalía Nacional, pero mi pregunta es, ¿los señores fiscales están también en esta misma sintonía? ¿Hay alguna fórmula algo se preguntaba, de control respecto al cumplimiento de estas, no sé si llamarlo metas, pero sí objetivos de trabajo? Y en ese mismo sentido, a propósito que ha salido discutido bastante, ¿cierto?, esta nueva reforma que estaría ingresando, al parecer, el gobierno ahora en el mes de septiembre. Ahí, por ejemplo, ¿existe alguna implementación de incentivos a los fiscales para en vez de archivar la causa, poder perseverar en la misma y, por lo tanto, tener la consecución de una condena? ¿O no viene contemplado eso? Porque en el fondo yo entiendo que también es importante poner el énfasis, como así existen en las distintas reparticiones públicas, determinadas bonificaciones cada cierto tiempo por cumplimiento de metas. Me pregunto si en este caso también se va a contemplar algo así, por ejemplo, para el caso de la Fiscalía. Y lo otro, a propósito de esta misma discusión entre el señor ministro y el señor fiscal, entiendo que el diputado Soto había solicitado informe por escrito a la Corte Suprema. Yo quería, presidente, preguntarle a la Secretaría si ese informe habrá llegado, independientemente de lo que ellos hayan podido formular en esta comisión. La idea era tener un informe por escrito para que todos pudiésemos tener conocimiento respecto a la visión de ellos. No sé si habrá llegado, no se ha informado, probablemente es porque no lo tenemos todavía, pero yo creo que si no está, don Patricio ahí nos podrá contar, insistir con eso,
porque yo creo que es sumamente importante tratar de hacer coincidir ambas visiones, porque si no va a ser letra muerta, como tantas otras. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿El subsecretario había pedido la palabra? Sí, pero El viceministro subrogante. muy breve. Sí. La verdad es que efectivamente estamos en la discusión, o sea, ni siquiera, estamos en la parte de audiencia de la primera etapa del nuevo Código Penal. Entonces, entendiendo que todo lo que se ha planteado nos puede permitir, en la lógica de la discusión del Código Penal, enriquecer y ver aquellos aspectos que podemos fortalecerlo, mejorarlo, perfeccionarlo, pero precisamente en esa lógica las distintas instituciones que han estado participando y además también las 3 experiencias de los foros penales que han existido, que decantan en la presentación de este proyecto, más lo que ya se ha hecho con el grupo de académicos y académicas que está terminando su informe final, que ya nos entregó su informe final, van en la lógica de que esta es una discusión en desarrollo. Entonces, solo como para matizar esto de que ni el actual Código Penal ni el nuevo Código Penal tienen medidas de seguridad o eventualmente algunos aspectos que podría perfeccionarse, decir que estamos recién iniciando esta discusión y precisamente después en la discusión en particular se pueden tomar en consideración todos aquellos aspectos en los cuales se pueda mejorar esto, por cierto. Muchas gracias, ministro. Esa es la idea, porque este es un procedimiento de formación de la ley donde hay una discusión en general, intercambio de opiniones y obviamente eso va a enriquecer, esperamos, el texto. Rocío, usted tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio. En primer lugar, respecto de lo que se ha mencionado en cuanto a la comisión de profesores que trabajó otra vez en el proyecto de código, básicamente señalar que nuestra sugerencia al ministerio fue una de las principales sugerencias es modificar el sistema de determinación de pena y modificar el contenido de las penas, ¿ya? Ahora, además de eso, quisiera también recordar que dentro de los efectos que tiene la ley penal en el tiempo a propósito de la regulación que propone el proyecto, hay una regla que nos muestra al final del proyecto que no solamente se va a considerar la pena en abstracto, sino que la pena una vez aplicado todo el procedimiento de determinación de pena. Por lo tanto, no es tan simple el proceso de aceptar la solicitud del condenado, porque hay que hacer un ejercicio de cálculo al caso concreto. Y ahora, hablando como profesora de forma más allá del trabajo que hicimos técnico en la comisión, yo quisiera destacar algunas ideas, una idea básica del proyecto y señalar propositivamente cuál es el campo de mejora que se visualiza. Es decir, el proyecto contempla un sistema de penas que no incluye penas sustitutivas, sino que las incorpora directamente dentro del catálogo de penas. Por lo tanto, no nos van a aparecer penas que no estén previstas fuera del código, de manera de que lo que señala el código es lo que se va a aplicar. Y eso parece un avance de cara a la ciudadanía en función de la necesidad de transparentar a qué pena se arriesga una persona y qué pena va a recibir. Ahora, sin perjuicio de eso, quisiera además complejizar un poco en la discusión sin entrar en el debate que se ha dado en esta sesión, porque hay un estudio bien interesante que desarrolló el profesor Javier Willenman, en el cual estudia cómo fallan los jueces. Y a propósito de cómo fallan los jueces, hay un factor que no hemos considerado en este debate. En primer lugar, los jueces, al aplicar el sistema de determinación de pena de este código vigente, no del proyecto, del vigente, no comprenden bien ni interpretan en su cabal sentido o su cabal extensión las reglas de determinación de pena. Por lo tanto, existe una práctica cultural de aplicar mecánicamente reglas y, en consecuencia, no hacer un ejercicio completo como el que nos permite el antiguo Código Penal. Entonces, la decisión y el campo de acción que le queda a esta comisión dice relación con generar un sistema de penas más amplio probablemente, que se fije en la proporcionalidad, pero que a la vez le dé reglas más claras y más precisas a los operadores, en particular a los jueces. Porque ya sabemos que culturalmente las reglas que existen, que están en el código, que no son tan complejas, no son interpretadas de forma tan profunda y hay muchas reglas que dejan de aplicarse. Por ejemplo, el artículo 69 vigente del Código Penal tiene disposiciones muy ambiguas, muy vagas, que los jueces no necesariamente le dan aplicación. Ahora, a eso,
creo que hay que agregar que si se cambia o se mejora, se pule el sistema de penas que está acá, ampliando el catálogo, generando penas proporcionales, sí sería posible discutir la situación de la reincidencia. Quizás fijar reglas particulares para restringir el acceso a ciertas penas cuando el sujeto ya tenga condenas previas. Esa podría ser quizás una fórmula, pero siempre partiendo de la base de que hay que modificar el sistema de penas. Perdonen que me tirite la voz, pero es que el bebé se lleva todo mi oxígeno. Además, somos dos, pues claro. Considerar también que el sistema de penas necesita mejoras, pero pensando, o sea, haciendo un llamado a ustedes. Es decir, cómo ustedes van a diseñar el sistema sin perjuicio de las sugerencias que finalmente incluya y escuche el Ministerio de Justicia en este trabajo legislativo. Entonces, quisiera destacar que hay un sinceramiento en el proyecto que puede ser mejorado, que puede ser pulido, que puede ser ampliado y puede ser un buen punto de partida para avanzar y evitar este descontento natural de las personas en función de no entender por qué pasan casos como el que se planteó al inicio de la comisión. Eso, muchas gracias. Gracias, Rocío. Se ofrece la palabra. Diputado Soto. Sí, sobre las medidas de seguridad postdelictuales me parece muy interesante el debate que se ha abierto. Me gustaría profundizar un poco y solamente preguntarle al señor subsecretario sobre estas medidas de seguridad postdelictuales respecto de los multireincidentes que caen bajo la RPA, la responsabilidad penal adolescente, donde por lo menos la tendencia que hay es que no ha aumentado globalmente el número de delitos cometidos por adolescentes, sino más bien ha aumentado la cantidad de delitos que cometen algunos jóvenes que son multireincidentes que caben bajo esa ley. Si lo están pensando estas medidas de seguridad postdelictual para RPA o para todo infractor de ley, adulto, no sé en qué están pensando, pero me parece como una buena medida que favorece algo que se hace muy poco en nuestro sistema, que es la rehabilitación o reinserción social. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, respecto a la pregunta de la diputada Flores, si existe una mesa de trabajo con los jueces, el Ministerio Público participa, los fiscales participan en múltiples instancias de colaboración con distintas instituciones. Existe, por ejemplo, la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en general. Existe una subcomisión de coordinación para los temas relacionados con la reforma penal adolescente. A niveles regionales también muchas veces existen unidades instancias de coordinación, a veces para temas específicos, otras para temas generales. Sin embargo, no existen, y me parece que no sería conveniente que existieran, instancias en las cuales formalmente nos reuniésemos a discutir o convenir en interpretaciones determinadas de las normas sustantivas, de cómo vamos a aplicar las leyes que regulan ciertos delitos. Sí me parece que podemos llegar a algunos acuerdos generales respecto a la interpretación de algunas normas procesales que regulan nuestro trabajo cotidiano. Eso me parece que sí es conveniente y de hecho es uno de los objetos de las normas sobre coordinación, porque eso nos asegura estandarizaciones de procedimientos, de manera que lo que ocurre en la sala A ocurre también en la sala B, y para eso también es útil poder contar con la Defensoría. También me parece que hay espacios muy útiles de coordinación, particularmente cuando se trata de responsabilidad penal adolescente, porque en el ámbito de justicia adolescente la importancia de la colaboración entre las instituciones es crítico, y la persecución penal tiene, la imposición de pena tiene quizá una intensidad, una relevancia diferente, había consideración de las características propias de una dimensión distinta, había consideración de las características propias del sistema penal adolescente. Pero sí hay mesas de coordinación tanto nacionales como a nivel regional, por distintas materias, en las que coordinamos permanentemente la forma como vamos ordenando nuestro trabajo,
Sin embargo, no tenemos instancias de coordinación respecto a la interpretación de normas sustantivas, o sea, de la forma como vamos a interpretar ciertos delitos en particular, y me parece que la mejor forma de acordar aquello es proponiendo nuestro argumento en tribunales y que en definitiva en cada caso el tribunal sea el que resuelva, y después de que ya hay jurisprudencia uniforme, adecuando nuestras peticiones a lo más probable si así resultara conveniente. Ahora, si los fiscales están en la misma sintonía de lo que plantea el fiscal nacional, bueno, el Ministerio Público es una institución jerárquica, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito de la atribución fiscal tiene que dictar, el fiscal nacional tiene que dictar instrucciones generales. Hasta aquí los fiscales regionales han manifestado mucha colaboración en la aplicación de esas y han aportado para la mejora o perfeccionamiento de esas instrucciones generales, pero sí tenemos que, insisto, fortalecer nuestras capacidades para controlar, porque como cualquier institución siempre va a existir la posibilidad de que por distintos motivos, o por desconocimiento, por distintas razones, alguien no adecue sus decisiones a las políticas generales, pero el Ministerio Público es uno y hemos estado trabajando intensamente en aquello, es decir, que haya unidad de acción y que el Ministerio Público actúe como una sola institución. Y luego, respecto a los incentivos, aunque sí hemos tenido en la semana o los meses previos algún tipo de observación o de comentario crítico respecto a alguna decisión que hemos tomado sobre persecución penal, normalmente ello ha estado asociado muy estrechamente a los problemas que tenemos en materia de recursos, ¿no? Pero hemos insistido de manera casi majadera con que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer las cosas mejor con los recursos que tenemos, ¿no? Y creo que siempre se puede hacer más. Y por último, respecto de la posibilidad de establecer algún tipo de incentivo a los fiscales en materia de persecución, que es lo que entendí, en Chile, al menos en los acuerdos que tenemos con Hacienda y en la política interna de la Fiscalía en materia de ascenso, no tenemos incentivos que estén relacionados con ciertas estadísticas. Por supuesto, al momento de evaluar nombramiento de fiscales para aumentar sus grados, ¿sí? Hoy, al menos desde que asumió el cargo, o de tomar un fiscal regional determinado o un fiscal regional determinado, sí hemos considerado su participación, su intervención en causas relevantes y su resultado en causas relevantes, pero ello no está asociado a bonos o a incentivos económicos directos, y no me parecería que fuera sano que los tuviéramos, porque los fiscales tenemos obligación de medios y no obligación de resultados. Es decir, nosotros tenemos que maximizar nuestro esfuerzo por lograr un propósito, pero con la conciencia de que el resultado final no depende solo de nosotros, sino que también depende de la actividad policial, depende de la disponibilidad de servicios periciales, de que seamos no suficientemente persuasivos con un tribunal determinado, de la forma como eso puede ir variando en el tiempo, pero sí tenemos que obligación de maximizar nuestro esfuerzo. Así que eso es lo que podría plantear, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Señor ministro subrogante. Sí. Bueno, yo creo que un par de cosas. Lo primero es que, tal como dice el fiscal, efectivamente el sistema de justicia penal es un sistema, lo que tenga incidencia en una de las instituciones que forma parte del sistema tiene efecto en la oportunidad y en el desarrollo de los procesos en particular, y eso es súper evidente, nos pasa permanentemente. Si tenemos una deficiencia en el servicio médico legal, eso tiene un impacto en las pericias, tiene un impacto en la defensa, tiene un impacto en la persecución penal. Es muy evidente cómo el sistema penal es precisamente aquello, en el fondo, y todas las instituciones forman parte, son distintas piezas de un gran engranaje. Para eso, tal como lo decía el fiscal, nosotros tenemos la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que es una comisión que funciona por ley, está integrada por la Corte, la preside el Ministro de Justicia, y está integrada además por el Presidente de la Corte Suprema, por el Fiscal Nacional, por el Defensor Nacional Público, por las policías y otras instituciones que forman parte del sistema de justicia penal. Y ahí la verdad es que trabajamos varios temas que tienen que ver con coordinación y con la implementación de práctica de ciertas leyes que requieren de la participación conjunta de todas estas instituciones. Por ejemplo, una de las cosas que nos tuvo más preocupados en la última sesión fue el reporte que recibimos de la ley de entrevista video grabada y el funcionamiento de la misma, y de hecho mandatamos a la subcomisión a que nos entregaran propuestas concretas para poder fortalecer el funcionamiento de la misma y hacernos cargo de las deficiencias que está teniendo la implementación, que terminó de implementarse en todo el territorio nacional en octubre del año pasado, después de varias etapas. En cuanto a la pregunta más específica que hacía el diputado Soto,
recordar que la ley 21.527, que entró en vigencia el 12 de enero de este año, que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, pero que además también hace modificaciones sustantivas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Estaba buscando el artículo, pero no alcancé a encontrarlo exactamente, pero ahí podríamos tener una respuesta quizá un poquito más precisa en una próxima sesión. Entiendo que tiene el artículo 40 bis que incorpora, que es sobre el plan de intervención precisamente para hacerse cargo, personalizado para hacerse cargo de la reincidencia de los jóvenes que ingresan al sistema infraccional. Es una innovación que hace en razón de lo que existía actualmente en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y es una innovación de la cual vamos a ir viendo sus frutos en razón de la implementación de la misma y también de lo que vayamos levantando en espacios como la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que ya tiene una subcomisión de el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente, porque no solo la ley 21.527 no solo crea el nuevo servicio, sino que además hace estas modificaciones más sustantivas a la ley de responsabilidad penal adolescente. Dicho eso, nosotros, por cierto, hemos venido tanto, o el ministro o yo, hemos venido a todas las comisiones y a todas las sesiones de esta comisión que está discutiendo el Código Penal, porque nos interesa estar tomando antecedentes de todo lo que se ha expuesto acá, para precisamente, una vez que se apruebe en general este proyecto y comencemos la discusión en particular, y se abra el espacio para las indicaciones, nosotros proponer indicaciones que vayan en la lógica de hacernos cargo de los aspectos que nos parece que son desafíos que tiene este proyecto, aquellos aspectos que nos parece que es necesario complementar, aquellos aspectos que nos parece que eventualmente es necesario modificar del proyecto que tenemos. Y para eso ya recibimos el informe, como les decía, de esta comisión que se creó el año pasado de académicos y académicas que revisaron el anteproyecto, y además tenemos todo el material que es muy rico, que hemos trabajado en todas estas sesiones que se hicieron, si no me equivoco, desde enero de este año hasta junio, no, un poquito antes, mayo, más las sesiones con las distintas instituciones que han venido a entregar su opinión y pareceres, y por lo tanto tenemos bastante material con el cual recoger y hacer muy buenas indicaciones para el trabajo que viene. Muchas gracias, señor subsecretario. Recordar a la comisión que en sesiones anteriores adoptamos el acuerdo con la quiesencia del Ministerio de Justicia en orden a dividir el proyecto, en votar en general el proyecto de ley y abrir un plazo de indicaciones para la parte general del proyecto de ley. Nos queda que intervengan, en esta sesión la Defensoría de la Niñez, en la siguiente PDI y Carabineros de Chile, y vamos a extender una invitación. Ha sido aludido en bastantes oportunidades el profesor Alfredo Echeverry para que nos dé su opinión sobre el proyecto de Código Penal, y lo vamos a hacer el día martes próximo y vamos a votar en general el día del martes próximo, y ahí vamos a abrir un plazo de indicaciones, Fernando, que era entre 1 o 2 meses, y eso lo tenemos que definir en la siguiente sesión del día martes. Claro, martes 12. Y, vuelvo a insistir, vamos a invitar al profesor Echeverry para que dé cuenta del proyecto, que pueda comparecer también por Zoom, atendida su edad, o si no, que nos pueda remitir un informe por escrito, que el desplazamiento es complejo muchas veces. ¿Se acuerda? 91 tiene un Alfredo Gonzalo, ¿no? Le voy a ofrecer la palabra entonces a la Defensoría de la Niñez, particularmente a la defensora subrogante, que es directora de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial, doña Yanina Mondino, a quien damos la bienvenida. Respecto del contenido de la presentación, la dividimos en 3 partes. Uno, respecto a la valoración general del proyecto de ley. Luego, en términos de observaciones generales del proyecto de ley, en específico, ver temas con responsabilidad penal adolescente, las normas de consentimiento, los términos utilizados en la propuesta de código, la rebaja de penalidad. Hay algún retroceso a nuestro juicio en términos de lo que son las penas accesorias, también algunos tipos de especiales y alguna alusión a la imprescriptibilidad. En la tercera parte nos vamos a referir a delitos especiales que nos resultan preocupantes, algunos delitos contra la vida e integridad, los delitos sexuales, delitos de privación de libertad, delito de trata y reducción a la esclavitud, tráfico de personas y delitos contra la seguridad pública.
En términos generales, primero señalar que como institución acá estamos en un doble rol, primero como una institución de persuasión, ¿cierto?, para emitir recomendaciones y que todas las acciones que se tomen por parte de este poder sean considerando el interés superior de niños, niñas y adolescentes, pero también en nuestro rol de querellantes institucional y qué es lo que hemos visto respecto de determinados delitos al momento tanto de la investigación como posteriormente, ¿cierto?, del juzgamiento. Por tanto, hoy día estamos en un doble rol de recomendación como magistratura de persuasión, pero también de las deficiencias que hemos observado respecto a los delitos que son de nuestra competencia, que son los delitos más graves establecidos en el Código Penal, como es el parricidio, el homicidio, la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes, y en general los delitos que afectan a la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. En términos generales, primero señalar que existe una valoración del proyecto de ley que contempla efectivamente, tal como ha referido el ministro y también como lo refirió el fiscal, un cambio de paradigma respecto del derecho penal sustantivo como está actualmente en nuestro Código Penal. Se incorporan ciertos tipos delictuales que son acordes a juicio institucional de la fenomenología de vulneraciones de niños, niñas y adolescentes. Se valora, por cierto, que el Congreso Nacional discuta formas de proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que lo anterior a juicio institucional no solamente constituye un deber ético del Estado, sino que también una obligación internacional respecto de generar medidas positivas para niños, niñas y adolescentes. A modo ejemplar, las valoraciones que consideramos es que las más altas penas de prisión se encuentran precisamente respecto de atentados sexuales contra niños, niñas y adolescentes, mantener la inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa con niños, niñas y adolescentes, el establecimiento del comiso ampliado tratándose de delitos vinculados con la producción, posesión, adquisición y distribución del material pornográfico infantil o delito de trata de personas, la exclusión del atenuante de reparar con celo el mal causado respecto a aquellos delitos que se cometen contra niños, niñas y adolescentes, y en algunos apartados del proyecto de ley se utiliza el concepto de niños, niñas y adolescentes y se avanza a no utilizar el concepto, ¿cierto?, de menores, que es un concepto que es más bien un concepto que invisibiliza a los niños, que es adultocéntrico y que no va en la línea de la Convención sobre los Derechos del Niño. Eso en términos de la valoración positiva, ¿cierto?, del proyecto. Luego, en términos de las observaciones particulares, aquí hay una preocupación respecto de la materia de responsabilidad penal adolescente que refirió el subsecretario, ¿cierto?, con la creación del nuevo servicio, que esta ley propone un cambio de paradigma respecto del trato de niños, niñas y adolescentes que se vinculen con la ley penal en términos de tratarlos como un individuo único y no como un grupo, ¿cierto?, de adolescentes. En ese sentido, se advierten normas de responsabilidad que aún bajo la aplicación de la ley especial como un estatuto protector podrían ser extendidas a la responsabilidad adolescente. En ese sentido, nos preocupa la situación de los delitos culposos y de la imprudencia en general, en términos de que podría persistir la discusión en torno a la punibilidad en el caso adolescente, toda vez que la ley 20.084 no descarta su aplicación. Para estos casos, la recomendación institucional tiene que ver en que efectivamente se excluya en sede penal para su tratamiento. Sobre las penas y las reglas de determinación de la pena, preocupa que al no considerarse en expreso la aplicación de penas especiales, podría de alguna u otra forma presentarse dificultades en la determinación de la pena de los adolescentes. Entonces se recomienda aquí, a través de normas transitorias, que existe una adecuación y una regulación conforme a este Estatuto Especial de Protección. También nos preocupa el reconocimiento y la falta de reconocimiento y diferenciación en las dinámicas delictivas de los adolescentes en algunos tipos penales, particularmente, por ejemplo, respecto a aquellos de asociación delictual. Nosotros hemos avanzado en términos legislativos en que muchas veces los niños son utilizados por bandas criminales o son utilizados en contextos de asociaciones delictivas. Sin embargo, la descripción que actualmente se encuentra respecto a la asociación delictual los sitúa como parte y no como que efectivamente podrían estar siendo utilizados respecto de este tipo de delito. ¿Sí avanzamos? Por otro lado, respecto de las normas de consentimiento, que también los esbozó de alguna u otra forma el fiscal
nacional preocupa que la causal de exclusión de ilicitud en aquellos casos en que se cuenta con el consentimiento no defina primero el consentimiento ni entregue elementos que el órgano jurisdiccional debiera considerar al momento de aplicar esta causal de exclusión. Particularmente, por ejemplo, en un homicidio en que podría contar con el consentimiento de un adolescente, aquí a juicio institucional se recomienda que la descripción del tipo penal incorpore mayores elementos que tengan en consideración el ciclo vital de los niños, niñas y adolescentes al momento, por ejemplo, de prestar un consentimiento de este tipo o de este tipo de figuras que atentan contra este bien jurídico. Por otro lado, si avanzamos respecto de la expresión de menores de edad, se advierte que en diversas descripciones de los tipos penales se utiliza indistintamente personas menores de edad o persona menor de 18. Ahí creemos que la ley de garantía ha avanzado en términos muy concretos respecto de la diferenciación de niño, niña y adolescente en términos de rango etario. Por tanto, para efectos de describir mejor, se podría utilizar aquel parámetro y esto se podría incorporar en el artículo 40 del proyecto de ley en relación a las definiciones y una conceptualización clara de los conceptos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En relación a la baja penalidad, lo hicimos presente en términos generales al principio, que entendemos que existe un cambio normativo respecto de el derecho penal, ¿cierto? En sí, como se estaba mirando en términos de la determinación de la pena como las penas propuestas, pero tenemos algunas preocupaciones respecto de la ausencia de consideración de la extensión del mal causado, particularmente cuando son los niños, niñas y adolescentes las víctimas de aquellos delitos. Preocupa también respecto de la limitación máxima de la pena de prisión. Si bien entendemos que se puede llegar a más de 30 años cuando existe una agravante calificada, excluye otros delitos respecto a los cuales los niños pueden ser víctimas, como por ejemplo la sustracción de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? También preocupa la figura denominada dispensa de la pena que faculta al tribunal para prescindir de la pena sin describir los criterios o los parámetros objetivos para que el órgano jurisdiccional pueda determinar qué consecuencias son de tal gravedad que hagan innecesaria su aplicación, ¿sí? Por otro lado, creemos que acá se pudiese favorecer una mejor descripción que permita al órgano jurisdiccional en qué caso dispensar de una pena, pero particularmente tratándose de cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Una de las penas accesorias que nos preocupa, si avanzamos, tiene que ver con que en el caso de atentados contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes cometidos por parientes de estos, dice en relación con la pérdida de la patria potestad o bien la inhabilitación para obtenerla, además de la pérdida de todos los derechos que por el Ministerio de la Ley se les confiere respecto a la persona y bienes de el ofendido. En ese sentido, no entendemos por qué se elimina esta pena accesoria. Recomendamos que para evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes se mantenga esta pena accesoria en términos de la inhabilitación para obtener la patria potestad o derechamente para la pérdida de ella, porque efectivamente mantener el vínculo respecto de el autor de un delito podría ser muy revictimizante de ejercer derechos tan importantes como es la patria potestad. Nos preocupa algunas descripciones respecto de acción sexual, explotación comercial y delitos de pornografía infantil. Creemos que ahí, en relación a la publicación de el año pasado relativa a explotación comercial de niños, niñas y adolescentes, se avanzó, en este año, se avanzó en eliminar, tengo acá al subsecretario que... Tramitamos el veto recién. En eso se avanza en eliminar conceptos como servicios sexuales, facilitamiento de la prostitución, se avanza en eliminar conceptos de proxenetismo que el código los incorpora. Creemos que ahí hay una posibilidad de mejorar. Por ejemplo, cuando se describe la acción sexual, no se incorporan figuras que actualmente sí están establecidas como el grooming, que es uno de los delitos que afecta a los niños en contextos de intervención en las redes sociales. Por tanto, creemos que ahí también hay una posibilidad de mejora. En el caso de la imprescriptibilidad, si bien se establece respecto de hechos que atentan contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, aquí es una sugerencia
sugerencia que se puede discutir, sé que es bastante, a lo mejor va en contra del derecho del imputado, del acusado, pero ver también la posibilidad de la ampliación de la imprescriptibilidad de los atentados con otros bienes jurídicos cuando exista una pluralidad de derechos vulnerados respecto de niños, niñas y adolescentes. Y respecto de las observaciones en particular de los delitos en que nosotros hemos visto o que nos preocupan o se pueden mejorar respecto a la descripción fáctica de ellos, tal como señalábamos al principio, está el delito contra la vida o la integridad, los delitos sexuales, los delitos de privación de libertad, particularmente la sustracción de niños, niñas o adolescentes, el abandono del hogar, el delito de tráfico de personas y los delitos contra la seguridad pública. El delito contra la vida o la integridad, nos preocupa que los tipos penales y sus penas no demuestran una especial preocupación por los bienes jurídicos protegidos, la inexistencia de figuras agravadas en el caso en que las víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Si bien uno podría entender el homicidio en que se podría considerar como aquel delito de odio, se podría configurar la agravante especial que establece el proyecto de ley, creemos que con el objeto de visibilizar a las víctimas y al grupo especial al cual pertenecen, se podría avanzar en aquello. Nos preocupa respecto del maltrato corporal y el trato denigrante que lo habló el fiscal nacional, es que respecto del maltrato corporal no establece ningún agravante cuando es consumado por personas que tengan un deber especial de cuidado o de protección, ¿sí? Que eso ya hemos avanzado en términos de lo que hoy día está regulado en el 400 bis y ter. Y respecto del delito de trato degradante, no aparece tipificado en el actual proyecto de ley, y este delito, cuando se en términos de historia legislativa, responde precisamente en que los maltratos no siempre dejan huella respecto de niños, niñas y adolescentes. Y precisamente el delito de trato degradante respondía respecto de aquellas situaciones en que no había lesiones respecto de un niño, pero sí habían situaciones vejatorias que afectaban a aquel niño, niña o adolescente. Por tanto, creemos que una posibilidad es de poder incorporar aquel tipo penal. Respecto de los delitos sexuales, aquí tenemos varias observaciones respecto de todos los avances legislativos en materia de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, de las figuras delictivas que están descritas actualmente. Por ejemplo, esto es lo que conversábamos en términos de la definición de la acción sexual, que deja algunas figuras penales fuera, como el grooming, también en términos de que la acción sexual estaría simplemente configurada respecto de forzar a una víctima, de obligarla, de provocarla, y sabemos que en realidad, y lo que hemos avanzado en términos de protección de niñez, es que hay una ausencia de consentimiento respecto de aquellos tipos penales, y podríamos llegar incluso a juicio institucional a un absurdo, por ejemplo, que un adulto se masturbe respecto de un niño y no genere ningún tipo de sanción penal. ¿Sí? Entonces creemos que ahí es algo que se podría volver a revisar. Tal como les señalaba, se utilizan conceptos que ya habíamos avanzado de eliminarlos, como es el prosegnetismo, el servicio sexual. La idea de hablar de una explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es sacar la responsabilidad del servicio sexual respecto del niño y atribuirla al adulto que lo está utilizando para sí o bien para terceros. Por tanto, la recomendación es no retroceder respecto de entender este delito como una arista, por cierto, penal, pero también como un fenómeno. Es necesario, a nuestro juicio, también excluir la figura de atentado sexual imprudente respecto de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, en términos generales, creemos que podemos avanzar respecto de los rangos etarios de las víctimas. Hacemos igual presente la falta de proporcionalidad de las penas con la gravedad de las conductas, entendido que es un grupo especial de protección. Nos preocupa la configuración del delito de estupro respecto de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. Pareciera que se pudiera dar en circunstancias que actuales las figuras que se describen son constitutivas del delito de violación, por tanto sería ahí abrir un espacio que es bastante preocupante. Y un retroceso en el reconocimiento de las dinámicas y la participación delictiva respecto de niños, niñas y adolescentes. Esa es básicamente ya lo dije, así que podemos avanzar respecto a esa lámina.
Respecto del delito de sustracción, se ignora el hecho de que los adolescentes mayores de 14 años, pero menores de 18, se encuentran bajo el cuidado de los padres. Esta norma no los considera como sujetos pasivos del tipo penal, lo que igualmente no preocupa. Respecto de el delito de inducción al abandono del hogar, ahí nos llama nuevamente la atención respecto a la baja de la pena, considerando que inducir a un niño que abandone el hogar es para la comisión de otro tipo de delitos la mayoría de las veces, ¿sí? Una alusión en respecto a algunas atenuantes que establece la sustracción respecto exenta de grave daño. Creemos que ahí hay que referirse específicamente no solamente al daño físico, sino que también al psicológico. Y lo mismo respecto del inciso segundo del artículo 198. Finalmente, respecto de la trata, nuevamente nos llama la atención el tema de la penalidad en abstracto, ¿cierto? No existe una diferencia clara respecto al delito de trata cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. No se coincide, como está hoy día tratado en este proyecto de ley, la trata a personas con las recomendaciones internacionales respecto particularmente en que las personas migrantes son las más afectadas por este tipo de delito. Creemos que al separar la trata de la esclavitud, estamos retrocediendo en entender que la trata de personas es considerado como una forma de esclavitud moderna. Creo que también ahí hay una posibilidad de mejorar ese tipo penal. Y respecto del tráfico de personas, no se señala la cuantía de la multa, quedando al arbitrio, ¿cierto?, de los tribunales su determinación. Actualmente el 411 del Código Penal establece una multa bastante alta que va desde 150 a 100, 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Y con esto sí termino, que es el delito de desórdenes públicos. Acá nos parece importante señalar que respecto a este delito se extiende la ilicitud a quien tome parte de una reunión o una manifestación en la vía pública. Creemos que aquí podría ir en contra de lo que actualmente tenemos como estándar de derecho de reunión pacífico. Pareciera que se crea a juicio institucional de un delito de peligro sin siquiera la generación de un riesgo de la lesión del bien público que se estaría protegiendo, que sería cierto el orden público. Ahí nos parece que se podría dar una vuelta respecto a este tipo penal. Y tal como les adelantaba, respecto del delito de asociación delictiva, creemos que efectivamente se pudiese mejorar estableciendo, replicando lo que ya tenemos respecto de la descripción del tipo penal en relación a la distribución de las tareas de la asociación delictiva, de un esquema jerárquico, un fin común, una permanencia en el tiempo y una clandestinidad, y avanzar también respecto de, o mantenerlo ya avanzado en relación a que existen agravantes respecto de la utilización de adolescentes en contextos de bandas criminales, ¿cierto?, y que la mayoría de veces se da en esta asociación delictiva. Así, creemos que hay que hacerle un zoom, ¿cierto?, a la responsabilidad penal adolescente, tal vez a través de una norma transitoria. Nos preocupa la eliminación de algunas penas accesorias que son importantes, como la patria potestad, la inhabilitación de ejercerla, y algunas penas que a nuestro juicio son bastante bajas respecto de hechos que son cometidos contra niños, niñas y adolescentes, y particularmente respecto de todo lo avanzado en términos del fenómeno de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, tanto no solamente para eliminar algunos conceptos del proxenetismo, los servicios sexuales, el facilitamiento de la prostitución, creemos que es retroceder en términos del fenómeno en sí. Eso. Agradecemos a Yanina Mondino, defensora de la niñez subrogante, sobre su exposición. Se ofrece la palabra. Señor subsecretario, por favor. Un alcance muy breve. Lo que ocurre es que tenemos que, creo que hay un antecedente que damos por sentado, que este proyecto nosotros lo tomamos, que es un proyecto que se había presentado en el gobierno anterior, con la idea de legislar sobre este aspecto, principalmente en cuanto a la parte general, y en el intertanto el Congreso ha ido publicando, o mejor dicho, terminando de tramitar y promulgando y publicando un conjunto de leyes que serían parte de lo que sería la parte especial del nuevo código, y que por cierto nosotros creemos que son muchas de ellas, sobre todo lo que tiene que ver con explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que es la ley 21.522, la ley de responsabilidad penal adolescente, lo que yo ya dije, la ley de delito económico, son todas leyes que se han publicado desde noviembre del año pasado hasta ahora, narcotráfico, antinarco, etcétera,
que, de hecho, por ejemplo, la ley de delito económico, el proyecto inicial era lo que había sido el anteproyecto de la propuesta de Código Penal, y tuvo una serie de perfeccionamientos en el intertanto. Entonces, creo que eso es relevante para que lo tengamos en consideración, porque me parece que ni el Ejecutivo ni creo que los parlamentarios que acaban de aprobar la ley 21.522, que es la que establece la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en razón de lo que es este proyecto, retrocederíamos en aquellos aspectos que ya hemos señalado que son, por así decirlo, un piso. Eso. Muchas gracias, subsecretario. Sí, con su venia, presidente, solamente destacar que dentro de las sugerencias que se realizaron por parte de la comisión de profesores que revisó este proyecto, y también recogiendo el espíritu del debate que tuvo lugar durante el mes de enero aquí en el seminario que se realizó en la propia comisión, el grupo de profesores sugirió técnicamente hacer enmiendas a los delitos sexuales, a los delitos de lesiones, y también actualizar el proyecto a la normativa que iba en paralelo publicándose. Por lo tanto, es uno de los asuntos que se plantearon, y esperamos que también hayamos podido recoger de alguna forma más clara y más precisa los problemas que sí genera este texto que se presentó. Muchas gracias, Rocío. Se ofrece la palabra. Agradecemos nuevamente a Yanina, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.